COVID-19 es la segunda pandemia que el mundo enfrenta en el siglo XXI. Sin embargo, no es la única amenaza que enfrentaría. Ante el incremento de casos de la subvariante BA.2 de Omicron y la presencia de virus híbridos, una reciente investigación publicada este 22 de marzo de 2022 indicaría que existirían otros patógenos, no COVID-19, que podrían ser potenciales pandemias que podrían presentarse en el mundo. En una reciente publicación, Corea del Sur habría identificado un nuevo linaje de un virus respiratorio importante a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones que debemos considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Bacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 22 de marzo 2022, en donde científicos en Corea del Sur habrían identificado un linaje nuevo de un virus respiratorio que tendría el potencial de generar una nueva pandemia. Hablamos de un virus de la parainfluenza, un agente patógeno que podría causar un nuevo brote epidémico y posiblemente hasta una nueva pandemia asociada y paralela a COVID-19. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante que el mundo entraría ya al tercer año de la pandemia por un agente infeccioso conocido como el SARS-CoV-2, que origina una enfermedad respiratoria y que puede afectar a otros órganos conocida como COVID-19. Sin embargo, SARS-CoV-2 o el coronavirus no es el único agente infeccioso que podría generar una pandemia. En una reciente publicación dada este 22 de marzo 2022, investigadores en Corea del Sur habrían identificado el brote del virus de la parainfluenza humana tipo 3 en Seúl durante la pandemia de COVID-19. En esta investigación, los científicos habían realizado una investigación filogenética de la cepa del virus de la parainfluenza humana tipo 3, el HPIV3, que causó un brote en Corea del Sur en medio de la pandemia por COVID-19. Es muy importante tomar en cuenta que el virus de la parainfluenza humana tipo 3 es un importante patógeno, un agente infeccioso respiratorio que provoca infecciones agudas en lactantes y niños. Desde septiembre del 2021 se ha estado observando el incremento de este virus, de este agente patógeno, y sobre todo fuera de temporada en Corea. El objetivo de la investigación era analizar las características moleculares del virus de la parainfluenza tipo 3 y cuál podría ser el comportamiento de este tipo de variante que está hoy día reportando Corea del Sur. Es muy importante tomar en cuenta que con la experiencia ya de 3 años de tener la pandemia COVID-19, los investigadores están vigilando no solo a los virus ya conocidos, sino a las variantes de los virus, dado que podrían ser el potencial origen de una nueva enfermedad global, tales como la pandemia causada por el coronavirus. Con respecto a las investigaciones, los científicos habrían evaluado que este virus de la parainfluenza tendría características genéticas diferentes a los ya conocidos. Es muy importante mencionar que los virus de la parainfluenza son agentes infecciosos respiratorios que tienen sobre todo temporadas de infección. Pero el evaluar a esta nueva cepa del virus de la parainfluenza tipo 3 que ha estado incrementando casos y fuera de temporada en Corea del Sur ha llamado la atención a los científicos.
Los hallazgos del estudio han indicado que la tasa de positividad máxima para el virus de la parainfluenza tipo 3 se elevó aproximadamente 2 veces en relación con la fase pandémica anterior del SARS-CoV-2 durante el 2021 en Seúl. Los investigadores evaluaron que las relaciones filogenéticas revelaron que las cepas de este virus de la parainfluenza en Seúl pertenecía a un grupo diferente del subgrupo C3 de los virus parainfluenza. Dentro de este subgrupo, las brechas genéticas entre las cepas y variantes indicaron la aparición de un nuevo linaje. La aparición de este nuevo linaje genético podría señalar el comienzo de una nueva enfermedad global. El surgimiento de patógenos respiratorios es vital para poder evaluar y planificar las futuras epidemias y pandemias que podrían presentarse. Aunque al momento se desconoce las implicancias de la aparición de un nuevo linaje de un virus de la parainfluenza tipo 3, es muy importante tomar en cuenta que tiene que estar bajo vigilancia para evaluar cuál va a ser el comportamiento y evolución. Es muy importante que ya científicos estarían detectando un agente infeccioso diferente al linaje conocidos. Este virus, este nuevo linaje del virus de la parainfluenza tipo 3, al momento constituye un virus y un patógeno que está bajo observación. El presentarse fuera de temporada, comúnmente que estos virus causan las infecciones, ha llamado la atención. Y esto podría generar una nueva situación pandémica en el mundo. Seúl ha registrado incremento de casos fuera de estación con este tipo de linaje nuevo de virus de parainfluenza. Los investigadores llaman sobre todo a la reflexión de que las investigaciones deben continuar y nosotros debemos estar atentos que COVID-19 no es la única amenaza o pandemia que puede presentar el mundo. Si bien es cierto, el coronavirus tiene la capacidad de adaptarse y generar nuevas variantes, no es el único virus que está generando hoy en día variantes. Ya con esta reinvestigación se estaría reportando cómo los virus siguen mutando. Se reportó semanas atrás la presencia de una nueva variante del virus del VIH. Hoy día se está reportando la presencia de una nueva variante del virus de la parainfluenza tipo 3 y es muy importante que la vigilancia genómica debe estar alerta para evaluar cuál puede ser el potencial de estos agentes infecciosos. No bajemos la guardia, COVID-19 está dando una gran lección al mundo y es muy importante que nosotros aprendamos esa lección. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación dada este 22 de marzo de 2022. Un grupo de científicos en Corea del Sur habrían identificado un nuevo linaje de virus de la parainfluenza tipo 3. Los virus de la parainfluenza son virus patógenos que causan enfermedades respiratorias. Según la investigación, los científicos habrían descubierto la presencia de un nuevo linaje del virus de la parainfluenza tipo 3 que evaluaron incremento de casos durante la pandemia COVID-19 fuera de estación. Los virus de la parainfluenza son virus respiratorios que causan infecciones agudas en niños y sobre todo en lactantes. Hay 4 tipos: el HPIV-1, HPIV-2, HPIV-3 y el HPIV-4. Y es muy importante que estos virus causan infecciones respiratorias. La presencia de incremento de casos en Corea del Sur llevó a los investigadores a evaluar cuál es la situación, encontrando una nueva variante del virus de la parainfluenza tipo 3. Según los investigadores, este nuevo virus, este nuevo linaje, tendría la capacidad de poder generar infecciones globales. Este nuevo agente está bajo observación y está bajo monitoreo dado el potencial pandémico que tiene. Es muy importante tomar en cuenta que ya a 3 años de una pandemia, cualquier agente infeccioso con un potencial de transmitirse de manera global tiene que ser notificado. El mundo está bajo riesgo de un agente patógeno nuevo que tiene que estar monitorizado para evaluar cuál será su conducta.
COVID-19 no es la única pandemia que el mundo está enfrentando en este momento. Ya Corea del Sur habría registrado la situación preocupante de un nuevo agente infeccioso. No bajemos la guardia, debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, los cuales pueden ustedes ser miembros. Igualmente estamos en TikTok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada de www.drluisantoniopacoracamargo.com, en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado 2 libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.